Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tenemos una palabra de oración, hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este precioso momento que nos das el privilegio, Señor, de exponer la única verdad de cualquier libro que haya aquí en la tierra, el único libro que contiene la única y exclusiva verdad, tu palabra. Señor, gracias por darnos este privilegio de proclamarla, de exponerla. Te ruego, Señor, que puedas guiar mi vida y con fidelidad pueda exponerla, Señor, a la luz de tu verdad, a la luz de todo lo que nos quiera decir tu consejo en esta noche, Señor, para poder ser edificados unos con otros, Señor, y fortalecidos conforme tu multiforme gracia sea hacia nosotros para tu gloria. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su ubicación, amados hermanos. Hemos visto cómo nuestros hermanos anteriormente han venido exponiendo las verdades de nuestro hermano Lucas, el doctor Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles. Y vemos que la palabra del Señor era anunciada una y otra vez, a pesar de la oposición que tenían cada hermano, los apóstoles, los hermanos, a pesar de los palos en la rueda que le ponía el enemigo y que se levantaban. Luego vemos desde el 24 al 28 que los hermanos, ya volviendo de su primer viaje misionero, se establecen nuevamente en la iglesia local que lo había enviado el Espíritu Santo, y la iglesia local. Ellos vuelven a la iglesia y estuvieron allí un buen tiempo, nos relata el Espíritu Santo a través de Lucas, allí en el versículo 28 del capítulo 14, dice que se quedaron allí mucho tiempo nutriendo, ¿no?, enseñando a la iglesia de Antioquía. Ahora bien, lo que hoy nos toca hablar es algo fundamental. Nos enseña la Escritura que hay doctrinas fundamentales y doctrinas que no son fundamentales. Hoy vamos a tratar de exponer y de ver lo que es la justificación por la fe, solamente por la fe. La salvación sin obras, ni una migaja, ni una tilde de obras. Y vamos a ver cómo el Señor utiliza a hombres comunes y corrientes, nos relata Lucas, para defender esta verdad, porque nos iba a afectar a nosotros. Vemos muchos lugares donde son afectados por no mantener esta verdad firme y sólida. Entonces, en este texto vamos a intentar expresar esto, ¿no? Ahora justamente el conflicto es provocado desde el interior de la iglesia. Hemos dicho que
se levantaba muchas veces exteriormente, de afuera, pero ahora supuestamente hermanos se levantan diciendo algo, personas legalistas, judaizantes, ¿no? Sabemos que han sido influenciados por el enemigo de nuestras almas. Pero bien, cabe aclarar que en este capítulo 15, ya Pablo y sus colaboradores, como lo dijimos antes, ya estaban nuevamente en la iglesia local, estaban enseñando, estaban en comunión, estaban siendo de influencia en la iglesia local de Antioquía. Amén. Entonces fue algo tan importante lo que había pasado en este versículo 1, que tuvieron que juntarse los líderes de Antioquía para tratar este tema. Venían los apóstoles o los hermanos misioneros predicando a Cristo y solo a Cristo. Solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Únicamente para ser salvos. Justificados, pues, para con Dios necesitamos creer en Cristo, solamente en Cristo. Ahora bien, vemos que pasa algo tan importante posteriormente a lo que vamos a estar leyendo antes de entrar y de zambullirnos a nuestro tema, desde el versículo 6 al 31, donde se realiza, diría un comentarista, un decreto apostólico para que se recorra en todas las iglesias judías gentiles, mayormente gentiles, ¿no? Para que se sepan que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sin obras, como lo hemos dicho antes. Ahora bien, estos hermanos, aparentemente, nos dice el versículo 1, parece ser que tenían alguna cierta autoridad, ya que enseñaban en Antioquía. Venían de Judea, cerca de Jerusalén, la iglesia madre, la que comenzó, ¿no? Bien nos relata luego Lucas en el versículo 24, donde los apóstoles en esta reunión, ¿no? En este concilio, digámoslo así como nos dice el título, niegan que habían salido de ellos, niegan totalmente eso. Vemos que hay una comunión, que hay una dirección, que hay un entendimiento muy claro del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén y de la iglesia de Antioquía. La salvación, justificación solamente por fe, sin ninguna obra, ¿no? Pero estas personas, como lo hemos dicho antes, dicen que no podían ser salvos si no se circuncidan conforme al rito de Moisés. Es decir, está muy bien la gracia, está muy bien la fe, está muy bien lo que hizo Cristo por nosotros, nos salvó, pero algo más, gracia y ley, Jesús y Moisés. Y esto es un gran error. Esto no es el Evangelio de Cristo. Esto no es la gracia de Dios, no es justificado por fe, ¿no? En otras palabras, ellos querían agregar un poco de condimento de hombre al grandioso Evangelio de Jesucristo. Querían que los ritos de Moisés y su ley se manifiesten en los creyentes de Antioquía. Y no solamente vemos que en Antioquía comienza esto, sino que algo que tiene que ver mucho, allí Pablo cuando le escribe a los Gálatas, también se habían introducido los judaizantes. Y también estaban agregando algo más al Evangelio. Es más, Pablo, recuerden ese texto tan particular allí en Gálatas 2:11, cuando reprende al apóstol Pedro. Y esto parece ser justamente antes de este capítulo 15, porque a la luz de la exégesis de la palabra nos muestra que fue antes, porque fue en Antioquía
y que hubo una reunión particular con él, dice que Pedro, cuando estaban con los gentiles, comía con los gentiles, pero cuando venían de allí de la iglesia de Jerusalén, se alejaba y comía con ellos. Y dice, cuando llega Pablo, se lo digo con mi palabra y está bueno que lo pueda anotar para poder leerlo en su hogar y meditar, ¿no? Esta palabra muy particular que tiene que ver la justificación solo por fe, le ordena en cuanto al evangelio de la verdad, lo corrige a Pedro en cuanto al evangelio de la verdad. Porque hay un solo evangelio, hay una sola verdad, y es Cristo. Y es suficiente para salvar. Él es la plenitud, Él es suficiente. Tu ofrenda no te va a salvar, no me va a salvar. Mis buenas obras no me van a salvar. El ayudar a la viuda, al huérfano, a los pobres no nos va a salvar. Solamente creer en Cristo y solo en Cristo nos puede salvar. Solamente Cristo salva. Y eso es muy, muy importante. Estas personas querían agregar, condimentar, por decirlo así, con algo más, ¿no? Así que no entendían que la justificación era solo por la fe y nada más que por la fe. Me gusta un texto que nos habla allí, Romanos, el apóstol Pablo o el Espíritu Santo utilizando a Pablo, capítulo 3, versículos 19 y 20, es muy importante esto. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hablando de para qué era la ley y qué reflejaba la ley. Versículo 20. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Será justificado. No era por la ley, es solamente por la fe. Y dice el Espíritu Santo, utilizando allí la pluma de Tercio, ¿no? Donde Pablo estaba allí dictando, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que reflejaba la ley era justamente la condición de Israel, que eran pecadores que no podían llegar nunca. Que se miraban a un espejo y decían, wow, es imposible llegar. Es imposible alcanzar lo que Pablo le estaba diciendo allí en ese versículo. Era la condición del hombre que reflejaba justamente la ley. Cristo es y será el único que cumplió toda la ley. Por ende, mirándolo a Cristo, diría Pablo a los Gálatas que la ley era nuestro ayo, que lo guiaba. ¿Lo guiaba a dónde? ¡A Cristo! ¡A Cristo! Solamente Él pudo cumplir la ley. Entonces, por medio de la fe, podemos ser justificados, salvados. Y esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Ahora bien, debemos recalcar algo. Para el judío, que ellos creían, estos judaizantes y los judíos, los hebreos en general, que en base a sus obras eran salvos. Muchos judíos creían que por lo que Abraham hizo, ellos iban a ser salvos. Méritos, sacrificios, ofrendas, pacto. Es fácil concluir si nos ponemos a pensar y a ver cómo ellos eran formados desde pequeño,
los rabinos que le enseñaban y cómo lo instruían, que ellos eran el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, escogido por Dios, que los demás eran perros, que los demás eran pecadores inmundos, es fácil concluir y decir, wow, claro, ellos se creían que era así la salvación, que era por alguna clase de obra. ¿Se acuerdan del joven rico? Se acerca al Señor y ¿qué le dice? ¿Qué tengo que hacer? Él creía que por hacer algo entraba a una eternidad completa. Y era solamente por creer en Jesucristo. Por eso, para el judío, si lo pensamos y lo vemos y lo estudiamos, cómo ellos se formaban, era normal que tenga este pensamiento. Pero en cuanto al Evangelio de Jesucristo, el decir gracia, salvación, justificación por medio de la fe, más ley, es una herejía. No es el Evangelio de Dios. El decir hoy en día que vas a ser salvo por ofrendar es una herejía, es decir, una herejía. El decir que tenés que hacer algo físico, algo externo para ser salvo es una herejía. Porque el que salva se llama Dios, Jesucristo. Es el soberano que salva a su pueblo, que salva al pecador, que salva a los suyos. Ahora bien, ¿no les suena algo a aquellos que dicen, tenés que hablar en diferentes idiomas para confirmar que sos salvo? ¿No les suena algo a aquellos que dicen, no, si no te bautizás, no sos salvo? Un agregado más. Tenés que guardar los días de reposo, algunos dicen, para ser salvo. Si no, no sos salvo. Otro agregadito más. Estos judaizantes del versículo 1 y del versículo 5 que hemos leído, no habían entendido que la justificación es solo por fe y no por obras. Todavía no había obrado de una manera completa el Señor en esas vidas. Ellos estaban mezclando la ley con la gracia. Estaban poniendo vino nuevo en odres viejos. Estaban remendando lo que Dios había dividido ya. El velo había sido rasgado, ellos estaban remendándolo. Lo que Cristo hizo en la cruz, habiendo rasgado el velo, ellos lo querían remendar. Ellos querían edificar nuevamente el muro que dividía entre gentiles y judíos con esta actitud. Estaban pasando a los hermanos de Antioquía, también a los hermanos que hemos dicho de Galacia, a los galos, de la luz donde estaban, lo estaban poniendo en oscuridad nuevamente. Pero bendito sea el Señor, santo por los siglos de los siglos, que es el Dios que manifiesta su gracia y su favor en medio de su iglesia, ¿no? Dice Gálatas 5:2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No es por obras. El Evangelio. Entonces no tengo que ofrendar, no. Produce buenas obras el Evangelio. Produce buenas obras el Evangelio. No tengo que congregar, claro que tenemos que congregar porque es un mandato. Claro que tenemos que colaborar con nuestras ofrendas porque es un mandato. Claro que tenemos que orar porque es un mandato.
Porque el Señor produce buenas obras, pero en cuanto a la salvación, en ese suceso soberano, solamente Cristo y nadie ni nada más que Cristo. Solamente Cristo es el que salva, porque es expuesta su palabra. Y Dios salva a los suyos. Dice Gálatas 3, 23 y 24, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, como hablábamos hoy, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, solo a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Abraham fue salvo por la fe, fue justificado por la fe, sin obra, sin ley, solamente por la fe. Ahora el versículo 2 nos habla del desacuerdo, ¿no? Que aquí Lucas nos muestra cómo Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. No fue pequeña. Yo creo que el celo por la verdad, Judas nos habla bien, que contendamos ardientemente por la verdad. Y Judas aclara muy bien eso. Qué bueno es siempre cuando decimos contender por la verdad, prediquemos la palabra expositivamente, prediquemos lo que el texto nos está diciendo. Y eso es claro que el Señor está hablando. Es la verdad y nada más que la verdad. Muestra la actitud de creyentes maduros el versículo 2. Pablo y Bernabé, y seguramente los líderes que estaban con ellos, hemos leído capítulos anteriores que habían 5 hermanos, maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. Probablemente hubo más, menos de este tiempo que salieron como misioneros Bernabé y Pablo. Pero ellos allí discutieron, cambiaron la forma de pensar de estas personas, por decirlo así, en cuanto a la justificación por la fe. Porque habían entendido que la salvación es solo por gracia. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta discusión parece ser que los líderes de la iglesia de Antioquía, allí con Pablo y Bernabé, exaltaban la obra de Cristo por encima de los ritos y de la ley de Moisés. La obra de Cristo era suficiente. Y parece ser que los judaizantes estaban exaltando los ritos de Moisés y la ley de Moisés por sobre la obra de Cristo. Por ende, llegan a un acuerdo y tienen que ir allí a Jerusalén, ¿no? Porque nos dice que cuando tuvieron una contienda no pequeña con ellos, dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los líderes de la iglesia de Antioquía, aparentemente, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y ellos cuando dispusieron, el Espíritu Santo dispuso que ellos vayan allí, ellos no dijeron, ahora van a ver esto, le vamos a... No. Recuerden que estamos en un tiempo muy particular, que una y otra vez los hermanos lo decimos, que Hechos de los Apóstoles, que es una narrativa, pero también es un libro particular en sucesos que han pasado, que nunca más van a pasar.
Nunca más van a pasar. Este tiempo es un tiempo trascendental que acontece, ¿no? Ellos cuando van a aquel lugar, ellos van confiados de que el Dios de Pedro era el mismo que el Dios de Pablo y de los hermanos de Antioquía. No van para discutir, no van para pelear, sino para que esto se afirme más en cuanto a la justificación, ¿no? Por la fe. Dice un comentarista que no eran ciertas prácticas judías las que estaban en la balanza, sino la verdad del Evangelio y el futuro de la iglesia, nuestro futuro. Entonces, dice que cuando llegan en aquel lugar, ¿no? O antes de llegar, perdónenme, hermanos, antes de llegar a Jerusalén, nos dice el versículo 3, que la iglesia los encaminó. Algo muy particular, una palabra muy particular. La iglesia apoyó ministerialmente, aconsejó seguramente, hablando de iglesia, los líderes, ¿no? ¿Es claro esto? Los líderes ministerialmente, económicamente, estuvieron de acuerdo en oración. Y ellos dicen que pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y los hermanos se llenaban de gozo. La confirmación de que Dios estaba dando a entender que era su obra la que se estaba manifestando a través de la justificación, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Amén. Lucas nos quiere decir que Dios estaba con los hermanos justificando, salvando vidas, y que aquellos que no creían tenían que arreglársela con Dios. Aquellos que no creían que esto era solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, iban a tener que arreglársela con el Señor. Versículo 4, llegan a Jerusalén, fueron recibidos, es decir, son muy bienvenidos los hermanos calurosamente, contentos de ver que llegan los hermanos de allí, los líderes de Antioquía, ¿no? Luego de un momento de comunión con la iglesia, los apóstoles y los ancianos, Lucas nos dice que Pablo y los hermanos comunicaron todas las cosas que hizo el Señor, Dios, por medio de ellos. Es decir, que tuvieron el privilegio de ser utilizados por el Rey del universo, por el Creador de todas las cosas. Y eso fue algo muy particular. Dios es exaltado, reconocen de que Dios está haciendo su obra, dándoles el privilegio de servirles, y que todo lo acontecido fue hecho por Dios. Solo a Dios la gloria. Solo por Dios. Ellos lo único que estaban haciendo es dejarse usar para que el nombre del Señor sea glorificado. Qué bueno es recibir ahora a los hermanos. Qué bueno cuando vienen hermanos de otro lugar recibirlos, estar en comunión con ellos. Pero qué bueno es también exaltar al Señor por quién es, por lo que Él está haciendo en la vida de mi hermano, en la iglesia local, en el país, cumpliendo sus propósitos. Porque Dios está cumpliendo, estuvo cumpliendo y estará cumpliendo siempre con sus propósitos. Versículo 5, hay un pero, y este pero es un calificativo de problema, pero aquí se van a manifestar justamente los fariseos que habían creído. Y comentan en carácter de obligación, es necesario que se circunciden y mandarles, ordenarles que guarden la ley de Moisés. Aquí parece ser que Lucas nos quiere mostrar, a pesar de la justificación solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, siempre hay gente que quiere agregar algo más. Alguna obra más, algún condimento más. En otras palabras, adulterar el Evangelio.
Y Pablo dice que si un ángel vendría con otro evangelio, sea anatema. Es decir, está maldecido por el Dios divino, porque aquí tenemos el evangelio. Está bien que en ese momento que Pablo está diciendo eso no estaba el Nuevo Testamento. Pero hoy que lo tenemos, si viene alguien con otro evangelio, si vemos a alguien con el evangelio de la prosperidad, es anatema. Porque lo dice la Biblia. Qué bueno es saber que ninguno de nosotros nos salvamos por alguna clase de obra, sino solamente por Cristo. La salvación es un regalo que no merecemos. Es todo el amor del Señor hacia una vida pecadora, como lo éramos nosotros, que cree y se arrepiente de sus pecados, entregándose completamente a su Salvador y Señor. Un texto sublime que nos dice allí Pablo 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La evidencia de la justificación, la evidencia de la salvación son tus buenas obras y mis buenas obras. El que es salvo ora, el que es salvo ofrenda, el que es justificado por fe congrega. El que es justificado por fe ama a quien que lo amó primero y ama a su prójimo. Tenemos una palabra de oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque el Evangelio, Señor, el cual tú has entregado,